La delincuencia organizada perdió el equivalente a 181 millones de pesos en 3 operativos, hechos por las Fuerzas Armadas tan solo este fin de semana en el estado de Sinaloa. Se trató de intervenciones del ejército en distintos puntos de Culiacán y Cozalá, en medio de la guerra que sostienen los chapitos contra los mayos. En esta ocasión, las afectaciones no se centraron en las detenciones de delincuentes, sino en el aseguramiento de inmuebles, terrenos, vehículos, armas, químicos y herramientas para la producción de sustancias prohibidas. A la par, mientras el ejército golpea a estructuras delictivas, la Guardia Nacional ha ejecutado en las últimas horas un fuerte blindaje a policías de Culiacán para cuidarlos en su camino a la Ciudad de México, en donde serán sometidos a exámenes toxicológicos y de confianza. La buena noticia para los policías es que si reprueban no serán despedidos de la corporación, según anunció el gobernador, quien ya se prepara para rendir cuentas durante 5 horas ante el Congreso de Sinaloa como parte de su tercer informe de gobierno. Mientras tanto, en Brasil, la presidenta de México ha pedido al presidente de Estados Unidos personalmente que entregue toda la información disponible sobre la detención de El Mayo Zambada en territorio mexicano. Este fin de semana largo, el ejército mexicano y autoridades sinaloenses llevaron a cabo diversos operativos contra el crimen organizado que permitieron decomisar sustancias químicas, armamento, vehículos blindados, equipo táctico y explosivos con valor superior a los 181 millones de pesos en total, según cálculos de las mismas autoridades. El domingo 17 de noviembre, soldados realizaron un operativo en el municipio de Cozalá. En esta acción localizaron 2.650 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. Estas sustancias estaban almacenadas en un área clandestina identificada como una instalación de concentración para la producción de narcóticos. Con la desmantelación de la infraestructura llegó la inhabilitación del lugar. Según estimaciones de las autoridades, esta operación representó una afectación económica al crimen organizado equivalente a 59 millones de pesos. En el mismo operativo, pero en un despliegue realizado en el municipio de Elota, también en Sinaloa, el personal militar aseguró un arma, cargadores, cartuchos, un radio de comunicación, chalecos tácticos y uniformes. Aquí, las autoridades también detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo con blindaje de fábrica. Vale decirlo, fue fuerte, fueron 33 armas largas, de entre ellos 2 Barrett y una ametralladora. De los vehículos, 5, 3 de ellos con blindaje. Este martes 19 de noviembre, el secretario de Seguridad Estatal Gerardo Mérida Sánchez informó que también el pasado fin de semana fue realizado un importante operativo en el poblado de San Cayetano, en la sindicatura de Tepuche, municipio de Culiacán. Aquí, elementos del ejército lograron asegurar 3 vehículos blindados y un arsenal que incluía 33 armas de fuego, entre las que destacó 2 fusiles Barrett conocidos por su capacidad por penetrar blindajes, así como una ametralladora. Las autoridades también decomisaron equipos tácticos utilizados para operaciones armadas y defensivas. En respuesta, los delincuentes intentaron impedir el avance de las autoridades, bloqueando 3 vialidades principales con barricadas, lo que complicó el acceso a la comunidad. A pesar de ello, el personal militar logró asegurar el área y proceder con el operativo. Casi de manera simultánea, a un hospital llegó un hombre herido de bala la mañana del 19 de noviembre. Según sus declaraciones, provenía de San Cayetano y había sido privado de la libertad. Todo esto, independientemente del trabajo que hacen las fuerzas de tierra, las que van avanzando, las que llevan el esfuerzo principal de defensa, fueron apoyadas por una aeronave. También este fin de semana el ejército mexicano reportó otra acción significativa en la ciudad de Culiacán. En esta operación localizaron 5 vehículos abandonados, de los cuales 3 contaban con blindaje artesanal y 1 con blindaje de fábrica. En el lugar se decomisaron armas largas, fusiles, una ametralladora, cargadores, cartuchos útiles, granadas y 32 artefactos explosivos improvisados, entre otros objetos. También confiscaron diversas dosis de droga e identificaron 3 áreas clandestinas utilizadas para almacenar químicos y producir narcóticos. En total, encontraron más de 5,000 litros de precursores químicos, 10 kilos de sosa cáustica y otros materiales relacionados con la producción de drogas sintéticas. Esta operación, en conjunto con la de Cozalá, representó una afectación económica total de 188 millones de pesos al crimen organizado, según los cálculos de las autoridades. Han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y vinculada al cártel mexicano de Sinaloa. También este fin de semana, la Policía Nacional de España informó sobre la detención de 14 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa en la región de Cataluña. Aunque no precisaron la cifra, informaron que la mayoría de los detenidos son de nacionalidad mexicana. Según las autoridades, los presuntos delincuentes estaban involucrados en delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, secuestro y asesinato. Detallaron que esta investigación inició el 5 de agosto tras el hallazgo del cadáver de un hombre de 46 años de edad en una zona boscosa de Tarragona. Según las investigaciones, la víctima había
sido secuestrada por sus propios cómplices, quienes exigieron 240,000 euros como rescate. Sin embargo, aunque los familiares pagaron una parte del monto en criptomonedas, el hombre fue asesinado. Fue gracias al hallazgo del cadáver que las autoridades españolas comenzaron a rastrear al grupo delictivo, que les permitió hacer operativos en 5 domicilios y un restaurante, donde encontraron armas largas, dinero en efectivo y un laboratorio utilizado para extraer metanfetaminas de prendas de ropa que habían sido enviadas desde México. La Policía Nacional también desmanteló plantaciones de marihuana y decomiso de droga lista para su distribución. La red criminal desarticulada estaba compuesta mayoritariamente por ciudadanos mexicanos y mantenía vínculos directos con el cártel de Sinaloa. Pese a lo trascendente de la operación que llegó a medios informativos mexicanos, el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, dijo durante su conferencia de prensa del 18 de noviembre que no contaba con información suficiente sobre este caso. Aclaró que esperaría que se activen las vías diplomáticas para conocer más detalles por parte del gobierno de España. Y mientras el ejército mexicano reporta operativos contra estructuras delictivas y la Policía Nacional de España informa de detenciones, la Guardia Nacional ejecuta un fuerte blindaje del traslado de policías municipales de Culiacán a la Ciudad de México para realizarles los exámenes de control y confianza. Este proceso se llevará a cabo en varias etapas, con la evaluación de un total de 1,050 elementos municipales en los próximos días. La Guardia Nacional fue requerida para garantizar la seguridad de los policías durante este traslado. Los municipales están siendo llevados en 3 autobuses y escoltados por 6 patrullas de la Guardia Nacional. Sin embargo, el blindaje no ha terminado allí, pues en el trayecto por Sinaloa se sumarán unidades de la Policía Estatal y otras corporaciones locales. Número 1, a ningún policía le estamos pidiendo la renuncia obligatoria. Quede claro. Nosotros no le quitamos el trabajo a nadie, y menos a los policías que tanto los necesitamos, ¿de acuerdo? Ningún policía puede decir con veracidad que se le está pidiendo la renuncia obligatoria. Nadie. Al momento en que hago este video, han sido sometidos a una primera evaluación 1,200 policías municipales, una evaluación que ha consistido en la revisión de armas por parte del ejército mexicano en territorio sinaloense. De ellos, 12 fueron clasificados como no aptos para portar armas debido a problemas médicos, toxicológicos o por no aprobar los exámenes de control de confianza. Sin embargo, el gobernador de Sinaloa aseguró que estos agentes podrán ser reubicados en funciones administrativas siempre y cuando no presenten irregularidades toxicológicas. Además, se informó que 99 policías municipales optaron por no someterse a las evaluaciones. Autoridades estatales detallaron que estas renuncias fueron motivadas por decisiones personales, prejubilaciones, problemas médicos o el temor de no aprobar los exámenes. Sin embargo, las autoridades han abierto la posibilidad a esos policías a que decidan reincorporarse más adelante siempre y cuando permitan ser evaluados. De tal forma que lo que inició como un operativo motivado por el ejército para verificar si los policías municipales tienen algún vínculo con la delincuencia organizada, terminará con facilidades para los municipales que se resistan a ser sometidos a estas evaluaciones o que las reprueben. Incluso, y esta es una instrucción que les tengo dado yo, incluso lo he dicho con los presidentes municipales, si el policía sale no apto en el examen de ¿qué? De control de confianza, pero no tiene problemas toxicológicos, ese policía hay que dejarlo que trabaje con nosotros. Nomás no puede usar armas, se lo impide porque no pasa el examen. Pero ya tengo yo la instrucción, no lo dejen, denle tareas administrativas, que puede hacerlas sin armas, porque no quiero que estemos corriendo personas que sustentan a su familia con su salario. Con la noticia de las revisiones a policías municipales llegó otra más relacionada con la corporación. La noche del 18 de noviembre, un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio de Ramón Alberto, precisamente un agente municipal de Culiacán. Los agresores derribaron el portón de la vivienda y se lo llevaron por la fuerza. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, el agente no había reportado amenazas previas. Sin embargo, al momento en que hago este video se ignora su paradero. Ese mismo día, en la colonia Valle Alto de Culiacán, se registró otro caso de privación de la libertad.
Aquí, un herrero originario de Cozalá fue secuestrado por hombres armados que se trasladaban en camionetas. Además de estos hechos, fueron reportados disparos en varias colonias de la ciudad, incluyendo San Juan, Guadalupe Victoria, Rincón de Humaya, Prados de la Conquista y Santa Fe, mientras que en la colonia Amistad una casa fue atacada con armas de fuego y posteriormente incendiada. En Sinaloa trabajamos todos los días para lograr que la justicia social llegue a todos los rincones del estado. El gobernador de Sinaloa también prepara la presentación de su tercer informe de gobierno para el próximo viernes 29 de noviembre ante el Congreso del Estado. La sesión está programada para iniciar a las 11 de la mañana y tendrá una duración aproximada de 5 horas. Durante este acto, el mandatario expondrá sus acciones y responderá a los cuestionamientos de los legisladores. De acuerdo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra, la dinámica del informe se dividirá en varias etapas. En un primer momento, el gobernador presentará un resumen ejecutivo de los resultados de su administración y posteriormente cada grupo parlamentario emitirá su posicionamiento en torno al desempeño del Ejecutivo estatal. Allí los legisladores podrán realizar preguntas específicas relacionadas con los proyectos y programas implementados, así como expresar sus críticas, dudas o reconocimientos. Indudablemente se tratará de un encuentro por demás interesante debido a la ola de violencia que atraviesa la entidad. Si un policía le dicen, ¿sabes qué? No pasaste ¿Qué fue el caso de la revisión esta? Esos 12 son los que no pueden en ninguna circunstancia, porque no pasan el de control de confianza, ni pasan el toxicológico. Mientras tanto, en Brasil, la presidenta de México libra otro frente. Durante la cumbre del G20, Claudia Sheinbaum solicitó directamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, información detallada sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Este operativo se realizó en julio y provocó tensiones entre ambos países, ya que se llevó a cabo sin la participación de las fuerzas de seguridad mexicanas y en medio de sospechas de la participación de autoridades estadounidenses en territorio mexicano. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el arresto fue calificado como un secuestro, ya que la operación se realizó dentro del territorio mexicano sin autorización del gobierno de México. Claudia Sheinbaum expresó que la solicitud a Biden se enfocó en obtener detalles de la operación para que las autoridades mexicanas puedan evaluar las circunstancias y el impacto de este caso. Según la mandataria mexicana, la detención de El Mayo Zambada no solo representa un hecho relevante para la lucha contra el narcotráfico, sino que también ha desencadenado una serie de conflictos internos dentro del cártel de Sinaloa. La presidenta señaló que Joe Biden mostró disposición para atender la solicitud y destacó la importancia de que México tenga acceso a esa información, ya que El Mayo Zambada es considerado una figura clave en la estructura del crimen organizado en el país. La solicitud de información al gobierno estadounidense es, según Sheinbaum, un primer paso para esclarecer los detalles de este caso y evaluar las implicaciones a nivel interno en México. Durante su intervención en el G20, la presidenta de México propuso al resto de los países destinar el 1% de su gasto militar a replicar el programa Sembrando Vida. Jefes y jefas de Estado y de Gobierno, titulares de organismos internacionales. ¿Qué está pasando en nuestro mundo?